Muy buenas tardes, maestros y maestras. Qué gusto tenerles hoy aquí. Ya es una semana donde hemos reiniciado las clases de nuestro ciclo escolar 2025-2026 y este es un espacio de martes con Grupo Loga, un espacio donde profundizamos, reflexionamos y tratamos temas que van interesando a las maestras, a los maestros. Y estamos en los meses de la inteligencia artificial, un tema que ha llegado para quedarse, un tema que ha generado diferentes posiciones, pero aquí lo que queremos abordar en estos martes de 7 a 8 de la noche es la aplicación de la inteligencia artificial en educación. Y para ello hoy contamos con el doctor Ismael Martínez Bonilla. Él nos va a hablar de este apasionante tema. Acuérdense que esto de construir la inteligencia artificial como una herramienta para la educación la iniciamos desde la semana pasada, por lo que los invitamos a que todos estos martes del mes de abril y del mes de mayo se conecten con nosotros para seguir estudiando este tema. El doctor Ismael Martínez Bonilla es doctor en psicología educativa por la UNAM, con formación previa como maestro en nutrición deportiva, licenciado en psicología y egresado de ingeniería en sistemas computacionales. Asimismo, cursa una estancia doctoral sobre burnout y engagement, doctorante en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es docente del posgrado Madams, sede de la FES Iztacala. Es colaborador de proyectos de investigación relacionados a la inteligencia artificial, tecnología educativa, sistemas de tutoría inteligente, estrés y vigor docente, así como ética en prácticas universitarias y competencias a nivel de educación superior. Esto a nivel nacional e internacional. Asimismo, ha colaborado en el diseño y actualización de planes y programas de estudio en más de 10 universidades a nivel tanto de nuestro país como de otras latitudes a nivel internacional, así como en procesos de evaluación de alto impacto vinculados con organizaciones como el Ceneval, el Comipems y la propia Universidad Autónoma de México. Le agradecemos mucho al doctor Ismael Martínez que hoy nos acompañe. A ustedes, maestros, por favor, díganos en el chat de qué entidades nos acompañan y sobre todo usen el chat para plantear preguntas, comentarios al doctor sobre esto que él nos comenta hoy de la inteligencia artificial en la educación. Bienvenidos todos, bienvenido doctor. El micrófono es todo suyo. Buenas tardes y agradezco mucho la invitación al grupo Loga y a todos los maestros que estén aquí presentes el día de hoy sobre este tema tan importante que, como ustedes sabrán, pues es un tema que pues ya nos está alcanzando en muchos sentidos, sobre todo porque actualmente pues ya nos están pidiendo que lo implementemos en nuestras aulas, en nuestros salones de clases. Pero como es un tema tan reciente y bueno, es tecnología, esta tecnología de último momento, pues aún tenemos dudas sobre cómo usarlas, sobre cómo implementarlas tanto en el entorno, sí, dentro del salón de clases, pero también dentro de nuestra vida cotidiana. Ya incluso la inteligencia artificial ya la podemos ver en fotografías. Ya ven que ahora está muy de moda esto de que se toman la fotografía con el famoso, la actriz, el cantante, ¿no? Y es una fotografía perfecta que parece como si de verdad estuviéramos ahí, ¿no? Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial en la educación, cómo es que
actualmente se le ha dado un uso, bueno, principalmente en nuestras áreas, en mi caso, que me dedico a la educación superior, pero como ya lo comentó por ahí la maestra, escríbanos desde dónde nos ven, desde qué nivel educativo son, para ir planteando también ejemplos acordes a sus niveles educativos, instituciones, entre otras cosas. Y bueno, yo quiero iniciar con esta frase que dice, en mi vida he visto dos tecnologías que me han parecido revolucionarias. La primera fue la interfaz gráfica que dio lugar a Windows. La segunda fue cuando un equipo de OpenAI me mostró la capacidad de ChatGPT. Fue donde tuve claro que es el inicio de la era de la inteligencia artificial. Esta frase por Bill Gates, que bueno, como ustedes lo saben, este gran desarrollador y bueno, nos comparte esta frase en la cual, bueno, nos deja mucho, ¿no? Esta nueva era de la inteligencia artificial que justamente inicia con la apertura de ChatGPT y que a partir de ChatGPT vienen otras inteligencias artificiales en las cuales, bueno, creo que todavía ni siquiera hemos dimensionado hasta dónde puede llegar esta inteligencia artificial, y no solamente les decía en el plano educativo, sino ya en otros sentidos, incluso personal, ¿no? Y bueno, como ustedes sabrán, la inteligencia artificial a la que nos vamos a referir es inteligencia artificial generativa, que en algunas de las diapositivas yo la resumo como IA-Gen o IA-G, con la finalidad de no decirlo tan extenso. Ahora, nada más de forma muy general, ¿por qué me refiero a inteligencia artificial generativa? Bueno, a diferencia de otras inteligencias artificiales que podemos encontrar en el campo de la computación, de la informática, la inteligencia artificial generativa se refiere a aquella que crea contenido. Este contenido creado puede ser texto, pueden ser imágenes, puede ser música, pueden ser códigos, hablando de desarrolladores, por ejemplo, entre otras cosas. Y todo ello, como su nombre lo dice, es generado a partir de otros conceptos, otras palabras, otras imágenes y principalmente a través de estos llamados prompts, que su traducción son instrucciones, las instrucciones que nosotros le damos a estas inteligencias artificiales, esas tecnologías. Entonces, vamos a hablar de forma muy general de cómo es que funciona la inteligencia artificial generativa. Eh, Obviamente hay toda una interfaz referida al código, a la informática, de cómo se genera, se transforma. Y todo ello viene desde la computación. Ahora, la inteligencia artificial, si ustedes no lo saben, pues fue creada principalmente bueno, no principalmente, en su totalidad, por desarrolladores, ingenieros en computación, en informática, en sistemas, entre otros, los cuales evidentemente no tienen, ni tienen todavía idea de que fuera aplicada a la educación. Más bien ellos la crearon con la finalidad de apoyarlos en sus mismas áreas. Entonces no tenían ni tienen, como les menciono, ningún conocimiento pedagógico, ni en psicología educativa, ni nada por el estilo. Por lo cual, cuando se comenzó a utilizar en educación, pues bueno, todavía incluso podemos ver que ciertas herramientas como ChatGPT, como Gemini, pues nos contesta todavía de forma muy robotizada, ¿no? Porque como les digo, no fue creada para otros sentidos, sino para estas áreas de la computación. Pero cuando comenzó todo este desarrollo y a estructurarse más, bueno, ya comenzó a darle a que se le diera otras utilidades en educación, en otras ciencias y bueno, en medicina, por ejemplo, en matemáticas principalmente, ¿no? Y que ahora, bueno, podemos ver ya muchísimas inteligencias artificiales y que cada una tiene su particularidad, las cuales ahorita vamos a revisar. Les mencionaba, ¿cómo es que funciona? Bueno, la inteligencia artificial funciona a través de grandes bases de datos, ¿ok? Estas bases de datos son, como les decía, textos, imágenes, diversos códigos, son millones de textos, de imágenes, de códigos. Son infinitos, bueno, tienen infinitos, me refiero a que son millones, no se pueden calcular de forma tan exacta. Ahora, ¿por qué son importantes estas bases de datos o estos datos por los cuales
se entrena la inteligencia artificial. Porque a partir de ellos, la inteligencia artificial va a interpretar estos códigos, estas imágenes, estos textos, estos códigos, para poder darnos una respuesta traducida al lenguaje humano, que es lo que se le llama procesamiento del lenguaje natural. Este procesamiento del lenguaje natural simplemente, y como lo dice, es la forma en cómo la inteligencia artificial nos responde a través o lo más parecido a un lenguaje humano. Ya ven ahora, hace 2, 3 años todavía no, pero actualmente si ustedes se meten en estas inteligencias artificiales como ChatGPT, como Gemini, ya incluso les responde hasta con un emoticón, una carita feliz, un corazoncito, entre otras cosas, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido adaptando al lenguaje humano. ¿Ok? Y también otro concepto importante de los que vamos a hablar son los modelos de lenguaje de gran escala, que se refieren a estas redes neuronales con miles de millones de parámetros entrenados para generar texto. ¿A qué se le llaman redes neuronales? Bueno, si ustedes saben, o más bien no saben cómo es que funcionan las neuronas, desde ahí proviene su nombre, redes neuronales. Las neuronas son estas células en nuestro cerebro que nos permiten aprender y que al hacer una conexión con otra neurona, pues se hace actividad, ya sea una actividad química, una actividad eléctrica. Entonces, a través de estas neuronas y a través de esas redes neuronales es como nosotros vamos aprendiendo. Una neurona puede generar miles de millones de enlaces con otras neuronas. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial. Una palabra, por ejemplo, puede generar miles de millones de enlaces con otras palabras para poder generarte una respuesta. ¿Ok? Y bueno, y es así como es que al final a nosotros nos da un texto, una imagen, un video, una infografía, una presentación, a través de cómo funciona todo ello. Como se dan cuenta, la inteligencia artificial no solamente es yo le pido y ella me regresa algo, todo tiene que pasar por un proceso y todo este proceso pasa en milésimas de segundos. Bueno, en algunos casos y dependiendo la solicitud, estamos de acuerdo. Pero por ejemplo, ChatGPT te responde en segundos. Otras herramientas, por ejemplo, para generar imágenes, fotografías, tardan algunos minutos, pero la idea es esta, ¿no? Que la inteligencia artificial tiene un proceso para poder darte el texto, la imagen que tú desees. Ahora, sin meternos tanto en la evolución de la inteligencia artificial ni en su historia, vamos a centrarnos exclusivamente en la inteligencia artificial generativa. Como ya les mencioné, nos vamos a referir exclusivamente a la IA Gen. Y surge a partir del 2022, 2023, que se crea ChatGPT, como lo vimos anteriormente, pero antes de ChatGPT ya existían algunos modelos de lenguaje, como los que les estaba mencionando, que estudiando, bueno, permitían justamente generar textos, generar algunos códigos, pero todavía estaban muy primitivos, hasta que surge ChatGPT con esos modelos de 3.1, 3.2, 4.1, 4.5, entre otras cosas. Y es a partir de estos modelos es que a partir de 2025, bueno, finales ya del 2024, 2025 y lo que llevamos de 2026, surgen otras inteligencias artificiales multimodales. En un principio, la inteligencia artificial fue creada para dar solo texto. Ahora, como les decía, ustedes pueden ya generar imágenes, pueden generar videos, pueden generar fotografías con su artista, con su cantante favorito, e incluso ya ven que actualmente ya hay incluso videos, entre comillas, con información, les digo videos entre comillas porque no son videos reales, son videos creados con inteligencia artificial, con información falsa, errónea, en la cual también tenemos que tener cuidado. Ahorita vamos a revisar un poco sobre esas cuestiones éticas. Entonces, como les decía, la inteligencia artificial en un primer momento fue diseñada para generar texto y ahora encontramos diversas inteligencias artificiales, a lo que le llamamos inteligencias multimodales. Una de ellas y la más conocida es la inteligencia artificial de Google, que es Gemini, que como ustedes se habrán dado cuenta o si no la han utilizado, es una inteligencia artificial que no solamente crea texto, también crea videos, crea imágenes, crea mapas mentales, crea cuadros sinópticos, entre otras cosas, porque su función principal a la que fue creada es que fuera multimodal, a diferencia de ChatGPT, que fue creada principalmente para texto.
Y es a partir de ahí que encontramos diversas inteligencias artificiales, las cuales podemos utilizar en educación. Es necesario aclarar que su uso va a depender, obviamente, del nivel educativo, si estoy en primaria, en secundaria, en educación superior, y si estoy en educación superior, pues también va a depender del área en la carrera en la que esté. No voy a utilizar las mismas inteligencias si estoy en el área de medicina que si estoy en el área, por ejemplo, de las ciencias sociales como derecho, ¿ok? Entonces, o en el área de las ingenierías, ¿no? Que en el área de las ingenierías es bueno. Las inteligencias artificiales puedes hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, aquí les pongo algunos ejemplos como para la generación de texto, como el clásico ChatGPT, Gemini, Copilot, IA de Meta, también de Meta surge esta de Manus IA, Claude, entre otras cosas, ¿ok? Aquí, eh, como podrán ver, bueno, son solamente algunas, sin embargo, hay todavía muchas más y se van a seguir creando más, ¿ok? Para la generación de imágenes, bueno, también tenemos otras como Dali o Dele, como le gusten llamar, Midjourney, Leonardo IA, entre otras, que generan imágenes a través de otros patrones de imágenes. No es que las copien, sino que se basan en esos patrones y a través de esos patrones van aprendiendo para generar una nueva imagen. Tenemos otras herramientas, por ejemplo, para generar videos dentro de clase, y estos llamados avatares que se han popularizado mucho. Estos personajes que tú los puedes editar, modificar, vestir, establecer su tono de voz, entre otras cosas. Y son muy importantes, por ejemplo, en educación básica para primaria, secundaria, los están utilizando mucho para hacer animaciones para los estudiantes. En educación superior también los han estado utilizando, y no tanto como animaciones, ya, pero sí como generadores de voz. Por ejemplo, que yo genere un podcast con inteligencia artificial sin que suene tan robotizado, ¿ok? Otras de las ingenierías que también que tenemos para el análisis de datos y contenido, especialmente, por ejemplo, Photomat, que es inteligencia artificial para diseñadores, entre otros, Medway, que es una inteligencia artificial, entre otras, ¿no? Por también NerdIA, Socrative, entre otras, que ahora para actividades y fórmulas matemáticas, tú puedes tomarle foto al problema, a la fórmula, y te explica el resultado paso a paso y ya te da el resultado. Tenemos otras herramientas también para la generación de contenido educativo que son multimodales, como les estaba diciendo, como lo que es Gemini, Gamma, Brix Education, Kami de Google, Magic School, Teaching, que seguramente ya habrán escuchado algunas de ellas. Obviamente, el tiempo nos da para revisar todas ellas, pero la idea es que ustedes justamente vayan explorando cuál es la que les parece mejor y acorde a las necesidades que ustedes requieren. Por ahí también en algún momento me decían, bueno, desde tu punto de vista, ¿cuál es la mejor o cuál es la que tú recomiendas? Yo te diría, bueno, es que, ¿cuál es la mejor? Pues es que depende para qué justamente la quieres usar. Si la quieres, incluso en nivel educativo, si tú quieres hacer exámenes con inteligencia artificial, bueno, si son para, por ejemplo, nivel primaria, sí te recomendaría una IA genérica, porque son exámenes genéricos, no tan centrados en un contenido específico. Pero si tú quieres hacer un examen para un posgrado de medicina, ahí no te recomiendo usarla. ¿Por qué? Porque tú ya requieres conceptos y una estructura más definida. Ahí yo te recomendaría, ahora sí, inteligencias generativas de texto en las cuales tú puedas editar longitud de la pregunta, el contenido del párrafo, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, de todo lo que acabo de decir, ¿qué es lo que puede hacer la IA generativa en la educación? Como ya revisamos, generación de contenido, creación de exámenes, de presentaciones, material educativo, asistencia de escritura académica, investigación y análisis. También nos puede ayudar a buscar referencias, libros. Y todo ello, ahorita lo vamos a revisar, tiene sus pros y sus contras, ¿ok? Vamos a hablar ahorita de la llamada alucinación de la inteligencia artificial, que es cuando inventa referencias, artículos o libros que no existen, ¿ok? Vamos a revisar algunos tips para disminuir
esa alucinación a la que comúnmente se llama. Por ejemplo, para ingenieros nos ayuda mucho la programación y el desarrollo, programación en C++, en Python, en Java, entre otras cosas. Para tutoría y soporte personalizado, actualmente, y con el avance de los sistemas de tutoría inteligente, se ha venido dando mucho estos de la tutoría virtual. Ahora ya no como una figura humana, sino como justamente el nombre lo dice, como una tutoría inteligente, en la cual su función no es sustituir al docente. No, no vamos a sustituir al docente ni queremos hacerlo, pero sí podemos reducir la carga de trabajo que tiene. Al final voy a mostrar un ejemplo de estos tutores personalizados y bueno, ya posteriormente si tienen alguna duda, quieren compartir algo, adelante. Nos ayuda también mucho a la gestión de cursos y a la planificación curricular, sobre todo, les decía, la generación de contenido educativo. Anteriormente, bueno, les hablo de antes de la pandemia, todavía muchos de nosotros utilizamos PowerPoint, descargábamos nuestra imagen de internet y escribíamos palabra por palabra. Ahora no, ahora podemos generar presentaciones en cuestiones de segundos, crear planes de estudio en cuestión de segundos, em, generar objetivos, evaluaciones, perfiles de ingreso, egreso, todo ello en cuestión de segundos. Claro, todo ello hay que revisarlo nosotros como expertos humanos. Al final, voy a hablar un poco sobre estas cuestiones de revisión humana. Entonces, la inteligencia artificial en educación actualmente está en tendencia y está en este avance de la adopción institucional, donde es necesario adoptar políticas y programas de capacitación. Como yo les decía, seguramente muchos de ustedes ya los están capacitando en este tema de la inteligencia artificial. Sin embargo, bueno, hace falta todavía mucho por desarrollar. ¿Por qué? Porque en muchas instituciones se quiere capacitar al docente en inteligencia artificial, pero bueno, antes de la inteligencia artificial, el docente tiene que aprender a usar herramientas tecnológicas desde la computadora, entender lo que es el software, el hardware, entre otras cosas. Entonces nos estamos enfrentando a una cuestión grande. Otro punto también es la integración curricular. ¿Cómo es que vamos a integrar la inteligencia artificial en los planes de estudio? Por ejemplo, estaba hablando de educación básica o primaria, secundaria. ¿Cómo lo integramos a la nueva escuela mexicana? ¿Cómo lo integramos? Muchos dicen si puede integrarse como una competencia transversal, longitudinal. ¿Cómo se puede integrar, no? Y sobre todo, cómo es que se le tiene que enseñar, por ejemplo, a un niño de primaria, de primero, ¿no? De un niño de 6 7 años, cómo es que debe aprender a usarla a diferencia de un niño de secundaria que ya tiene 13 14 años. La diferencia de edades es abismal y las competencias, los riesgos y la forma en la que nosotros nos tenemos que acercar a ello es diferente. Y finalmente les decía, el desarrollo de esas nuevas competencias, no solamente para nosotros los docentes, sino también para los estudiantes. Seguramente muchos de ustedes ya se habrán encontrado con algunas limitantes, no le quiero llamar limitantes, algunas, eh, ¿cómo lo podríamos llamar? Algunas cuestiones a superar, ¿no? En torno a la inteligencia artificial, como que los estudiantes copian y pegan, como que ahora ya me encuentro 20 trabajos iguales. Bueno, ¿cómo es que podemos superar estas estos nuevos desafíos? ¿Ok? Y bueno, también en los estudiantes los ha apoyado mucho, ¿ok? No solamente a nosotros los docentes, sino bueno, más bien los primeros que utilizaron la inteligencia artificial fueron los estudiantes y ya después nosotros la conocimos porque encontramos justamente estas áreas de oportunidad. En los estudiantes también la han estado mucho para el apoyo en redacción, búsqueda de referencias, aprendizaje personalizado, mayor accesibilidad. A esto me refiero a que, bueno, antes pues los que nos dedicamos a la investigación, cuando queremos buscar algún artículo, alguna referencia científica, todos comenzamos tecleando en Google, ¿no? El tema, PDF, artículo científico, entre otras cosas. Y ahora con la inteligencia artificial ya tengo acceso a muchas más bases de datos, incluso además del español, inglés, francés, chino, y lo digo así porque
como ustedes saben, bueno, los chinos son una cuarta parte de la población mundial y son los que más generan investigación a nivel internacional. Entonces, mucha de esa información, además del inglés, pues está escrita en chino. Y ahora con la inteligencia artificial nos ayuda mucho a traducir estas bases de datos, a buscar artículos, ¿ok? También por ahí se dice que la inteligencia artificial puede disminuir o corre el riesgo de que los estudiantes ya no piensen críticamente, que ahora la inteligencia artificial va a hacer todo por ellos. Y los profesores han declarado mucho este temor. Y yo les digo, no necesariamente. Es como tú uses la inteligencia artificial. Si yo como estudiante o como profesor solamente copio y pego lo que me está dando, pues es evidente que no hay ningún tipo de pensamiento ahí. Simplemente estoy replicando y no estoy leyendo absolutamente nada. Pero si yo analizo, sintetizo, resumo la información, eh, verifico que la información sea correcta, lo contrasto con datos reales de un libro, de algún artículo, de alguna base, otra base de datos, entonces ahí estoy fomentando además el pensamiento crítico y nuevas herramientas para el análisis, incluso para la redacción de textos, de ensayos, entre otras cosas. Entonces, aquí les dejo algunas de las técnicas que ustedes pueden implementar en el salón de clase, ya sea si son docentes o si las quieren compartir con los estudiantes, también aquí pongo los dos, de cómo podemos fomentar el pensamiento crítico en el aula usando la inteligencia artificial. Ya les mencionaba, uno de ellos pues es obviamente no copiar y pegar lo que la inteligencia artificial me está dando, sino analizar, ¿es verdadera, la información es verdadera? ¿Cómo la puedo contrastar? Voy a buscar otra referencia, ¿no? Que en un libro, en un artículo que me diga que lo que me está diciendo es real, ¿ok? Otra de las estrategias más importantes es la generación de los prompts, que son estas instrucciones que le damos a la inteligencia artificial. Que estos prompts eh, sean reflexivos, sean profundos y vayan más allá de respuestas superficiales. Es decir, no basta, y obviamente un estudiante no va a reflexionar si solamente le dice a la inteligencia artificial, respóndeme este cuestionario de la tarea, ¿no? Así no va a llegar a nada. Más bien, ok, me está preguntando que me dé un ejemplo, ¿no? ¿Por qué este ejemplo? ¿Por qué A y por qué no B? ¿Por qué me dio el resultado C? Entonces que se pregunten por qué sí, por qué no de las cosas, como siempre lo hemos hecho, ¿ok? Pero ahora la inteligencia artificial va a ser el mediador, ¿ok? Ahora sí, vamos a hablar de algunos riesgos y desafíos de la inteligencia artificial generativa, que muchos de los docentes están preocupados principalmente por el plagio y la originalidad académica. Yo les digo, bueno, más bien me preguntaban, es que en una tesis, por ejemplo, de licenciatura, de posgrado, si la inteligencia artificial, tú me entregas tu tesis con inteligencia artificial, entonces eh, yo estoy revisando lo que la inteligencia artificial me dijo, no lo que tú escribiste. Y yo les digo, sí, pero al final, ¿quién le dio esas instrucciones de qué escribir y qué no? El estudiante. Entonces, el estudiante es el responsable de toda información que esté en esa tesis. Entonces, que si se va a eliminar la originalidad académica, no, más bien es que la originalidad va a depender de lo que tú le pidas a la inteligencia artificial, ¿ok? Y del plagio, bueno, nuevamente, como siempre lo hemos venido haciendo, hay que verificar las fuentes de consulta. Ahora todavía se vuelve mucho más delicado porque la inteligencia artificial pues toma y adquiere información de cualquier lugar de Internet, ¿ok? Hablamos también de la dependencia tecnológica, que muchos dicen que ahora con la inteligencia artificial, todos los estudiantes pues van a hacer todo con inteligencia artificial y ya no va a haber fomento del pensamiento crítico ni de otras habilidades. Y les digo, como cualquier otra herramienta tecnológica, como por ejemplo el uso del celular, se sabe que cuando apareció el celular, entre otras cosas, bueno, se hablaba también de dependencia tecnológica y bueno, lo vemos hoy en día con los adolescentes y los niños que ahora ya no se despegan del celular, ¿ok? Y se han implementado también diversas estrategias para prevenir todo ello. También vamos a hablar de privacidad de datos. Por ahí me decían, si yo le digo, por ejemplo, este ejemplo de la tesis que mencionaba, si yo
subo mi tesis para que la revise la inteligencia artificial, ¿corro el riesgo de que la comparta con otra persona o que me roben mi tesis? Y le digo, no, 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 eso no se refiere a la privacidad de datos. La inteligencia artificial no va a decir, ah, bueno, ya lo voy a pasar la tesis a otra persona porque me lo pidió. No. Todos los datos que ustedes usen se utilizan para entrenar a la inteligencia artificial, pero no de forma explícita. Es decir, no porque le suban su tesis, ya la inteligencia artificial se la va a compartir a otro. No. Pero sí va a aprender de todo lo que ustedes escriban y redacten ahí. Entonces, privacidad de los datos se refiere más bien a todas las cuestiones personales que yo le escribo, le digo a la inteligencia artificial. Más allá de, por ejemplo, si somos profesores, ah, mira, yo soy profesor de la UNAM, me dedico a esto y esto y esto. Eso ya no es un dato privado porque simplemente con entrar con tu cuenta de Google ya saben quién eres, ¿no? Tienen acceso a los datos de tu celular, al final saben quién eres. Yo me refiero a que ahora la inteligencia artificial está siendo usada por estos chavos adolescentes para con la finalidad de que sea un terapeuta, un amigo, incluso hasta una pareja, simular que es tu novio o tu novia. Entonces, ahí estamos corriendo un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque el estudiante le está dando datos personales y profundos a la inteligencia artificial. Y como les digo, no es que la inteligencia lo comparta con otros, pero como cualquier cuenta, como cualquier aplicación de nuestro celular, nos roban nuestros datos, alguien hackea nuestro correo, nuestro Facebook, así igual pueden hackear nuestra inteligencia artificial. ¿Ok? Vamos a hablar, ya hablamos de la calidad, verificar toda información, de que seamos responsables sobre el uso de esta herramienta. Y finalmente, sesgos algorítmicos, que se refiere a que, como toda aplicación, como toda tecnología, está sesgada. ¿A qué se refiere? Bueno, muchas veces se habla de que la inteligencia artificial sí verdaderamente distingue entre lo bueno, lo malo, entre otras cosas. La verdad es que no es así. Si ustedes le preguntan, oye, ¿tú crees que es malo hacer esto? Y te va a decir, no te puedo decir qué es bueno y qué es malo porque yo soy una máquina. O si tú le dices cómo estás, o si tú le dices cómo te sientes, te va a decir, No te puedo decir, hagan el intento, la prueba y te va a decir, no, no te puedo decir porque soy una máquina. ¿Ok? Entonces, hay gente que se ha dedicado justamente a mal educar o mal transformar la inteligencia artificial. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que incluso ya el crimen organizado, los narcos, ya están utilizando la inteligencia artificial para hacer fraudes, lavado de dinero, entre otras cosas. Y se preguntan cómo, si se supone que la inteligencia artificial no da ese tipo de respuestas. Ah, es que a través de ciertas preguntas de cosas buenas que parecen malas y cosas malas que parecen buenas, la inteligencia artificial va aprendiendo y dándote respuestas. Entonces, hay que tener mucho cuidado y como cualquier herramienta, no dejar solos a nuestros hijos con ciertas herramientas o aplicaciones. Aquí también les dejo algunas de las estrategias para verificar toda la información que nos da la inteligencia artificial. En un primer momento ya les decía, pues contrastar la información con fuentes confiables, consultar con otros expertos, especialistas, profesores, consultar en bases de datos especializadas y sobre todo que todo lo que revisemos y todo lo que más bien tener en mente que todo lo que nosotros estemos poniendo en un texto, en una presentación, en lo que ustedes quieran, está dando, está siendo representado por ustedes. Entonces, si algún día, como les decía, el profesor dice, oye, es que no lo escribiste tú, no, sí, yo lo escribí porque tú le diste la instrucción, pero toda información que esté ahí está validada por ti, ya sea verídica o errónea. Aquí también les dejo algunas de las señales y prácticas que ustedes pueden implementar para evitar el mal uso de la inteligencia artificial, que, bueno, la más usada, pero la que yo no recomiendo, es utilizar los detectores de inteligencia artificial, que meten, por ejemplo, ahora se ha dado mucho que meten las tesis, los ensayos, a estas plataformas de detectores de uso de inteligencia artificial. Y yo les digo, no lo hagan porque, por dos cosas. Uno, porque no son 100% verídicos. Y de hecho, la misma aplicación hasta abajo se los dice. Toda información de aquí puede ser errónea. Favor de consultar la información, algo por el estilo dice.
Entonces, puede que te salga 100% de IA, pero en realidad no lo usó. ¿Pero por qué detecta IA? Ah, por el uso de palabras y el uso de conectores, ¿ok? Pero, no pero al final recuerden que la inteligencia artificial fue creado por un humano. Si la inteligencia artificial puede hacer ese uso de palabras y de conectores, también los seres humanos podemos hacerlo. Entonces, por eso a veces detecta inteligencia artificial donde no es, ¿ok? Ya hablamos sobre estos principios éticos y bueno, lo más importante y que creo que hablo por todos es que las universidades aún, ya hay algunas, pero no en todas, y digo a la mayoría, que nos han especificado códigos específicos para el uso de inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, para el desarrollo de tesis de licenciatura, ¿es, eh, ¿es ético o no es ético usarla? ¿Ok? No hasta ahorita no hay ninguna regla institucional que me diga que no puedo usarlo. ¿Ok? Sin embargo, al usarla, yo sé que tengo que tener en cuenta principios éticos, tengo que tomar en cuenta el uso, la veracidad de toda la información que yo mencione ahí. Aquí, bueno, igual algunas de las prácticas que ya me he mencionado en la diapositiva anterior, donde, y yo creo que la más importante, tanto para estudiantes como profesores, es que aprendamos a formular prompts, ¿ok? Recuerden que cuando uno formula así se los digo, cuando uno formula una pregunta genérica, confusa, sin intención, sin lineamientos, de esta misma forma va a ser la respuesta. Pero cuando yo genero una pregunta, cuando yo le pregunto de forma analítica, que me haga reflexionar, que me dé paso a paso, así va a ser la respuesta. Entonces, ahora nuestro papel es aprender a desarrollar y escribir estos prompts. ¿Ok? Y bueno, finalmente y para terminar, yo quiero mostrarles una de tantas aplicaciones de la inteligencia artificial en educación con con esos tutores inteligentes. Yo les mencionaba al inicio, ahora se están implementando mucho estos sistemas de tutor inteligente, que si bien no son nada nuevo, se han implementado desde finales de los años 70, principios de los años 80, y que a diferencia de lo que existía en los años 80, 90 y 2000, 2010, 2015 todavía, eh, eran tutores inteligentes, se les llamaba inteligentes porque estaban eh, configurados con ciertas reglas para responder. Entonces, el estudiante le hacía una pregunta sobre una fórmula matemática, sobre cómo responder una ecuación, y el tutor ya tenía programado qué respuesta darle al estudiante. Y así funcionó durante muchos años. Pero ahora ya no se va a reducir en una respuesta estática. Ahora, los tutores se pueden adaptar al estilo del estudiante, a su nivel de aprendizaje y sobre todo a qué tanto el estudiante que puede avanzar o no de acuerdo a lo que el tutor observe. ¿A qué me refiero? Que si el tutor revisa que el estudiante no tiene los conceptos todavía claros o básicos para entender un tema, se regresa para poder enseñárselos y una vez que queden claros, ahora sí, vamos al tema, ¿ok? Esto solamente es un ejemplo y yo lo llamo, bueno, este ejemplo que les voy a dar se llama Modelo Universitario de Tutoría Inteligente Adaptativa para la enseñanza de la estadística, MUTIA y en el caso de MUTIA son las siglas de modelo universitario de tutoría inteligente adaptativa, que es un modelo arquitectónico, no es un modelo pedagógico, es un modelo de arquitectura para poder desarrollar estos tutores creados por modelo creado por un servidor. Y de estadística, bueno, este es uno de los tantos ejemplos que les puedo dar. Estos tutores se pueden adaptar y se pueden crear para nivel primaria, secundaria, preparatoria, universidad, cualquier nivel educativo. Incluso en sus centros de trabajo se pueden implementar. Si alguno de ustedes trabaja en RH, si trabaja en recursos humanos, talento humano, lo pueden ocupar para la optimización de recursos, ¿cómo se le llama? Reclutamiento masivo, entre otras cosas. Entonces, voy a hacer ahorita nada más una prueba muy rápida para que ustedes vean cómo es que funcionan este tipo de tutores. Ahora,
Este tipo de tutores se pueden crear tanto en ChatGPT como en Gemini como en otras herramientas. Nada más como fines de ejemplo, yo les voy a presentar un tutor hecho en ChatGPT en una versión de paga. Entonces, los que tienen o usan versiones gratuitas, puede que no puedan configurarlos de forma tan específica como lo estoy haciendo yo, ¿ok? Entonces, este tutor de estadística está configurado para la enseñanza de la estadística a nivel licenciatura. En este primer momento, funciona de forma genérica, es decir, para cualquier carrera y cualquier nivel de educación superior, ¿ok? Posteriormente, y estamos en proceso de validación, vamos a, y ahora sí, definirlo y especificarlo a un sector específico, ya sea para estudiantes de psicología, para estudiantes de ingeniería, para estudiantes de sociología, entre otras cosas, porque sabemos que la estadística y su enseñanza depende de cada una de estas áreas. ¿Y cuál es la diferencia de este tutor a diferencia de un ChatGPT genérico o un Gemini? Que estos tutores se configuran para que respondan de cierta forma. Es decir, yo lo puedo configurar para que no le dé la respuesta directamente al estudiante, sino lo haga pensar a través de diversos ejemplos, a través de diversas fórmulas. Está configurado porque si, por ejemplo, yo lo quiero usar en mi materia de licenciatura de estadística uno en psicología, bueno, yo le puedo cargar los programas, los libros y los artículos que voy a utilizar durante el semestre y el tutor exclusivamente se va a basar en esta bibliografía. Eso reduce que el alumno busque información en otro lado y que el ChatGPT obviamente le dé información errónea o confusa. También los ayuda mucho a que a través de estos tutores el estudiante puede, nosotros podemos darle oportunidad de que siga repasando y repasando una y otra vez los ejercicios, las guías de exámenes, entre otras cosas. Y eso también a nosotros nos reduce tiempo y nos reduce también cuestiones, ¿a qué le digo? De atender a los estudiantes. Sí, tenemos 80, 90 estudiantes en algunos casos. Bueno, ya nada más yo me quedo con los 10 estudiantes que tienen ya dudas muy, muy específicas, ¿ok? Entonces, imagínense que este es un tutor de estadística y yo quiero que me resuelva alguna fórmula. Lo primero que me dice el tutor es que puede ayudarme a entender estadística paso a paso, resolver ejercicios, interpretar resultados, organizar mi estudio. Me pregunta qué estudio, en qué semestre voy y cuál es la duda que o qué quiero resolver. Examen, tarea, proyecto, investigación. Voy a hacerle dos preguntas nada más para que ustedes vean cómo es que funciona. Voy a preguntarle algo como, dame un ejemplo de estadística paramétrica, ¿ok? Ahorita no importa en realidad el prompt ni nada por el estilo, solamente es que quiero que vean cómo responde. El tutor responde a través de diversos niveles, como aquí ustedes lo pueden ver. Punto uno, ¿de qué tratará duda? El tutor siempre analiza qué es lo que me está pidiendo y a través de su solicitud yo voy a responderle. Dos, explicación clara, le va explicando al estudiante y también eh, eh, sirve para identificar cuál es la solicitud y qué es lo que le necesito explicar. Tres, ejemplo paso a paso. Viene un problema, un caso en específico, se le muestra paso a paso el problema al estudiante. Aquí lo podemos ver en diferentes pasos. A, paso B, paso C. Vienen las fórmulas estadísticas, viene la decisión, viene la interpretación, errores frecuentes y qué hacer o cómo verifico que el estudiante en realidad haya aprendido. Porque el tutor también está configurado para que una vez que le dé el ejemplo, le pregunta al estudiante, ¿te gustaría que hagamos un ejercicio contigo o quieres otra pregunta para verificar que el estudiante sí entendió y aprendió lo que tenía que aprender? ¿Por qué? Porque la finalidad no es que se quede solamente en, bueno, ya ya te doy el ejemplo y vámonos, no, sino que se quede justamente en que verifique que el estudiante verdaderamente haya comprendido y entendido el tema, ¿ok? Este solamente es un ejemplo. Existen muchísimos otros tipos de tutores para estadística, por ejemplo, para educación básica, tenemos esos tutores ligados a la nueva escuela mexicana
que nos ayudan no tanto con los estudiantes, sino con los padres de familia, ¿ok? Porque sabemos que también en educación básica, principalmente primaria y secundaria, es donde necesitamos apoyo de los padres para usar estas herramientas, ¿ok? Y también para educación media superior, incluso posgrado, les estaba mencionando. Entonces, bueno, yo con esto me quiero despedir. Y bueno, les comparto mi contacto por si alguno de ustedes tiene más interés en este tema. Este es solamente fue una pequeña muestra de todo lo que la inteligencia artificial nos puede dar y que nos seguirá dando y que nosotros tenemos que aprender o a estar en, ¿cómo les diré? En este cambio que sabemos que es un cambio rápido y excesivo, pero ya sea, no sé si decirlo lamentablemente o afortunadamente, la globalización nos ha hecho caminar o más bien correr a estos pasos, ¿no? Y seguramente mañana, pasado, van a venir más inteligencias artificiales y tenemos que estar al día, ¿ok? Y bueno, pues de mi parte sería todo. Y bueno, no sé si pasamos a la ronda de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Martínez Bonilla, por recordarnos diversos aspectos que los maestros de todos los niveles educativos debemos considerar. Debemos de insistir de que la inteligencia artificial es una herramienta. Debemos de insistir y subrayar que no es que la inteligencia artificial supra procesos de aprendizaje, sino que al contrario los puede enriquecer. Pero debemos insistir que esto depende de la metodología utilizada por el maestro, la maestra, en la medida de cómo pedimos las cosas, cómo esas actividades, esos productos que hacemos vivir a los niños, a las niñas y que les pedimos deben de ir vinculados al pensamiento crítico, al desarrollo de habilidades mucho más complejas. De verdad, doctor Ismael Martínez Bonilla, agradecemos mucho su participación y para concluir esta sesión le dejo a la licenciada Laura que nos diga de dónde nos acompañan las maestras y los maestros que hoy estuvieron aquí, qué entidades estuvieron presentes y por el otro lado planteé algunos de los comentarios, preguntas que surgieron de los maestros. Por favor, licenciada Laura. Claro, doctora. Bueno, nos acompañaron maestros del Estado de México, Tabasco, Querétaro, Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo y Michoacán. Y bueno, me parece que aquí hay una maestra que nos está preguntando algo. Se lo voy a decir, doctor. ¿Cómo impacta el uso temprano de la inteligencia generativa en el desarrollo del lenguaje y la expresión en estudiantes en edad preescolar y primaria? Ok, bueno, como mencionaba en alguna de las diapositivas, y como cualquier otra herramienta tecnológica, es necesario introducirla así a los niños desde edades tempranas, pero hay que saber cómo implementarla, ¿ok? Por ejemplo, se sabe que el uso de herramientas como los celulares, las tabletas, si bien su uso es recomendado para las actividades educativas y laborales, en el caso de los niños, bueno, no es normal que un niño utilice una tableta, un celular durante 8 o 9 horas seguidas. Y eso, y más que comprobado científicamente está, que justamente daña la expresión no solamente del lenguaje, sino también de pensamiento en muchos estudiantes. Se ha visto también una disminución del pensamiento y la creatividad en ellos. Entonces, ¿cómo es que impacta como cualquier otro tipo de herramienta? Necesitamos, y por eso les decía, en el caso de primaria y secundaria, más que con los niños es el trabajo con los padres porque los padres, y están igual que nosotros, los maestros, no saben, dicen, ay, ¿qué es la inteligencia artificial? O por qué esto y por qué era el otro, ¿no? Entonces, también es necesario no solamente explicarle a los alumnos, sino también a los padres cómo estas herramientas están impactando
tanto a los estudiantes como los entornos en los cuales vivimos. Como ya decía, al final cuando hablamos de educación básica, los padres pues son en su mayoría y en lo mejor de los casos, pues son los que acompañan a los niños y niñas en estos entornos. Muy bien. También la maestra Excel Díaz nos comenta, bueno, nos hace otra pregunta. ¿Cuáles son los principales riesgos de privacidad que enfrentan niños, niñas y adolescentes al usar las herramientas como ChatGPT? Los riesgos, como yo les mencionaba anteriormente, no son tantos, sí que, pues el chat ya supo que soy profesor, que doy clases acá, entre otras cosas. No, más bien se refieren a los datos privados, por ejemplo, más allá de tu nombre, porque al final, como yo les digo, cuando ustedes descargan una herramienta WhatsApp, Facebook, Instagram, cualquier tipo de herramientas, ustedes al ingresar, viene una leyenda que dice, al ingresar a Facebook le estás dando acceso a tus datos. Ya sabe tu nombre, ya sabe dónde vives, ya sabe cuáles son tus contactos. Entonces, ChatGPT sabe lo mismo, ya sabe quiénes son ustedes y dónde trabajan, entre otras cosas. Cuando hablamos de datos sensibles, me refiero, por ejemplo, a yo, por ejemplo, saber cuántos hijos tengo. Ya hablo de cosas muy específicas, quiénes son mis padres, dónde viven mis padres, cuántos amigos tengo, cuál es mi camino al trabajo, entre otras cosas. Y les digo, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, ya lo han estado utilizando incluso como si fuera un amigo, como si fuera un novio, una novia. Le dicen, ay, tú eres mi mejor amigo, tú eres mi mejor amiga. Incluso lo han pasado en las noticias, ¿no? Imagínense todo lo que el niño le cuenta a su mejor amigo y ahora piensen todo lo que le cuenta a su mejor amigo, que es la inteligencia artificial. Entonces, todos esos datos les digo, se guardan y están en la inteligencia artificial. Como les digo, no es como que la inteligencia artificial vaya y los comparta con otro, pero como cualquier otra aplicación, el día en que a mí, a ti, papá, mamá, te hackeen tu Facebook, a tu correo electrónico, que todos estamos expuestos a ello, ¿ok? Te hackeen tu cuenta de ChatGPT, de Gemini y encuentren esa información, los ladrones de datos lo primero que hacen es información personal, ¿no? Entonces ahí son los principales riesgos que nosotros le estemos dando información de más cuando no es necesaria y de hecho no se debería de hacer y como les digo, bueno, no tanto como capacitar, pero sí platicar y mencionar a los padres de familia que estas herramientas, como cualquier otra, no se le tiene que contar todo, ¿no? Y por último, doctor, también nos pregunta, ¿existen protocolos en México para actuar en caso de que un menor comparte información sensible con la IA? No, lamentablemente todavía no, ni siquiera hay protocolos todavía para eh, establecer, ahora sí que alguna regla, algún protocolo, alguna sanción legal para si tú creas información falsa. Por ejemplo, no sé si han visto, igual nuevamente en las noticias, en redes sociales, que ahora, por ejemplo, suben videos o fotos con mi cara y con otro tipo de cuerpo, ¿no? Salen, por ejemplo, niñas, salen niños desnudos, pero que no son ellos, sino que son transformados con otras imágenes. Entonces dicen, bueno, aquí hay una acción legal o no. Entonces lo que se ha dicho es que, bueno, como tal, tú no eres el de la foto, o sea, sí es tu cara, pero la foto no es real. Entonces, sí es viable, más bien que sí aplica o no una sanción. Entonces, todavía no hay, y justamente hace unos días también búsquenlo también en las noticias, hay eh, eh, por ahí están implementando justamente algunas de esas leyes para atender estas cuestiones, ¿no? Y más que información sensible, información errónea. ¿Cómo detectar la información errónea? Y si se aplica o no una sanción cuando la información, la foto, el texto, el video es falso. ¿Ok? Entonces, todavía no hay, les digo, se supone que desde el 2023 por ahí algunos documentos de 2023 que mencionan que se está actuando en torno a en este tema, pero bueno, todavía en realidad no hay nada establecido, ¿ok? Pues muchísimas gracias, doctor, por toda su intervención, por estos comentarios,
por estas recomendaciones del uso de la inteligencia artificial en educación. Seguiremos pensando sobre el tema todo el mes de abril y del mes de mayo. Los invitamos a conectarse cada martes con Grupo Loga a partir de las 7 de la noche. Ayúdenos a difundir este espacio y si no pueden conectarse, recuerden que tienen este video grabado en nuestra página, en la sección de Martes con Grupo Loga, en la página www.escuelasenred.com. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, espero que sea de utilidad y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.